Ok. Avanzamos con atributos comunicables e incomunicables. Hasta ahorita, como hemos dicho, hemos visto Dios existe, Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer a través de sus nombres. La semana pasada veíamos que Dios se ha dado a conocer a través de sus atributos. Veíamos las diferentes formas de acercamiento para estudiar los atributos de Dios, pero para este curso en específico usaremos la clasificación mayormente aceptada por los reformadores, que son los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Decíamos que los atributos incomunicables se llaman así porque no tienen alguna analogía con la creación, con la criatura, es decir, no hay nada en la creación con el cual podamos poner un ejemplo, vaya, de estos atributos. De entre ellos, por ejemplo, está la seidad, decíamos, la simplicidad, eh, y tenemos también los atributos comunicables, que estos sí encontramos analogías tanto en la creación como en nosotros, no obviamente en su totalidad, pero sí encontramos rasgos, por así decirlo, que nos ayudan a entender un poco mejor los atributos de Dios. Ahora, conocer los atributos de Dios no es otra cosa, lo decíamos la semana pasada, que conocer a Dios. De hecho, parte de la tarea era precisamente el elemento de la doxología, que vieran ustedes la doxología conectándose con el elemento de los atributos, porque somos llamados a adorar a Dios conforme Él se ha revelado a nosotros. Somos llamados a alabar su nombre, a alabar por quien Él es, ¿no? Eh, Muchas veces nuestra relación con Dios gira más que nada en torno a lo que Él nos da. Ah, espero que no sea el caso de alguien, pero muchas veces nuestro servicio a Dios se condiciona de si tú me sanas, yo hago esto. Si tú me ayudas a conseguir un trabajo, yo doy esto. Y condicionamos nuestro caminar con Dios. Eh, Muchos se alejan eh, diciendo es que Dios no estuvo cuando más lo necesité. Es que Dios no respondió mi oración. Y conocer sus atributos nos ayuda a que nuestra fe esté mejor cimentada, no en lo que Dios pudiera darnos o no pudiera darnos, sino principalmente por quien Él es, amar a Dios por quien Él es, ¿no? Y de ahí la importancia, vuelvo a repetir, de que aún nuestras alabanzas, aún lo que cantamos el domingo, aún nuestra adoración privada y nuestro devocional esté cargada por el carácter de Dios. Señor, te amo porque tú eres, y ahí los atributos podamos mencionarlos. De ahí la importancia de conocer a Dios como Él se ha revelado. Aquí quisiera hacer esta observación porque a veces hay quienes que no quieren estudiar teología, critican a los estudiantes de teología, porque veíamos en su momento que teología pues, es un estudio de Dios, es un estudio en el entender del carácter de Dios, es un estudio de los atributos, de cómo Él se ha revelado, de quién es Dios. Entonces algunos críticos dicen, no podemos estudiar a Dios. Pero me gusta cómo Berkov responde a esto. Él dice, cuando el absoluto se le define como la primera causa de todas las cosas existentes, o como la última base de toda la realidad, o como el ser que existe por sí mismo, este sí puede ser considerado como idéntico con el Dios de la teología. Él es el único infinito que no existe sujeto a ninguna necesaria relación, porque se basta por sí mismo, pero al mismo tiempo puede libremente entrar en diversas relaciones con su creación como un todo y con sus criaturas. Básicamente lo que Berkov dice es que podemos hacer teología por el hecho de que Dios, el Dios absoluto,
el Dios creador, se ha dado a conocer. Dice, cuando definimos el absoluto como la primera causa de todos, y aquí Berkov presta un poquito tal vez el lenguaje de Agustín, eh, podemos entonces conocer a Dios y a este Dios que no depende de ninguna relación con su creación, pero Él ha decidido libremente relacionarse con nosotros. Y en esta decisión que Él toma de relacionarse con nosotros, literalmente es que nosotros podemos conocerlo. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que empiezas a conocer a una persona que en una primera impresión se caen bien, empiezan a conocerse. De una o de otra manera, tú vas decidiendo qué tanto de ti te vas dando a conocer a esa persona. Y eso que te vayan conociendo es a través de esta relación que tú vas teniendo con la persona, ¿no? Eh, yo creo que a todos nos molesta que una persona saque un juicio o un prejuicio de nosotros sin conocernos. Y es cuando a veces decimos, bueno, pero ¿por qué dicen eso si no me conocen? Bueno, como un ejemplo, lo que Berkov está diciendo es, ¿por qué podemos hacer teología? Bueno, por una razón. No porque ponemos a Dios en la mesa para observarlo y estudiarlo, no. Podemos hacer teología porque el Dios creador, el Dios eterno, se ha dado a conocer a nosotros. Por eso es que estudiamos teología, por eso es que hacemos teología, y yo en lo personal creo que por eso es importante que en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias locales, la teología sea parte de nuestra formación eh, eclesiástica, por así decirlo. Todos como creyentes que nos reunimos los domingos a adorar a Dios, deberíamos de pasar tiempo meditando, estudiando el carácter de Dios. Entonces, sí podemos hacer teología. Y bueno, veamos entonces algunos, no son todos, de los atributos precisamente de Dios. Y veamos algunos incomunicables, como por ejemplo la propia existencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios existe por sí mismo. La base de su existencia, Berkov habla de esto, la base de la existencia de Dios es Él mismo. Dios no depende de nada ni de nadie, ¿no? Eh, de hecho, nuevamente citando a Berkov, dice, Dios no tiene causa. El ser humano sí tiene una causa primaria de su existencia y el ser humano necesita muchas cosas para vivir, ¿no? Eh, nosotros somos seres dependientes de un montonal de cosas para vivir minuto a minuto, ¿no? Dios no. Dios no tiene un inicio. Entonces, su existencia no depende absolutamente de nada ni de nadie, sino de sí mismo. Él es Dios. De ahí un poquito también su nombre en Éxodo cuando dice, yo soy el que soy. Eh, Juan 5:26, bueno, Isaías 40:18, Dios dice, ¿a quién pues asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? No hay absolutamente nada ni nadie con cual lo podamos comparar. Y justamente por este elemento de que no hay nada en la cual podamos comparar a Dios es que de aquí se toma un poquito el nombre de atributo incomunicable, ¿no? Juan 5:26, porque como el Padre dice, tiene vida en él mismo, ¿no? Su existencia nuevamente se encuentra en él mismo, no depende de nada ni de nada. De hecho, déjame leerte un comentario que tenía por acá. La segunda vía de Tomás de Aquino sobre la existencia de Dios dice, la segunda es la vía de de las causas eficientes, puesto que las causas eficientes forman una sucesión y nada es causa eficiente de sí mismo, hay que afirmar que hay que afirmar la existencia de una primera causa. Este,
Tomás de Aquino básicamente dice, todo tiene una causa. Y te vas para atrás. Eso tiene una causa, tiene una causa, tiene una causa, tiene una causa, hasta llegar a la primera causa que no tiene una causa. Y Tomás de Aquino dice, esa primera causa que es incausada, que no tiene causa, es Dios, dice. Así lo pone Tomás de Aquino. Súper fácil, ¿no? La inmutabilidad de Dios, otro atributo incomunicable. Salmo 102, verso 27, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Es, en esencia, Dios no cambia. Él se despoja, como dice Berkhoff, de todo cambio, no solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, propósitos y promesas. Déjame darte un par de ejemplos de la inmutabilidad de Dios. Eh, Hay cosas que Dios no puede hacer. Una de esas es que Dios no te puede amar más de lo que ya te ama. Y tampoco Dios te puede amar menos de lo que ya te ama, porque su amor no cambia. Nosotros, hermanos, con tantito cambiamos. Algunos dicen, no, es que yo soy de mecha corta, dicen. O sea, somos seres muy cambiantes, cambiamos constantemente. Dios no. Y miren, qué hermoso y qué consolador es saber que Dios no cambia, ¿no? Él no cambia, dijimos, en su ser y también no cambia en sus propósitos. Mis hermanos, Dios no tiene y nunca ha tenido un plan B. Nosotros tenemos un montonón de hasta la Z. Si no sale el A, hacemos el B, si no el C, y ahí nos vamos. O nuestros planes dependen de las circunstancias. Bueno, si sale esto, hacemos esto, si no, no hacemos aquello, o si hacemos esto, vamos para allá. Dios no. Dios no tiene plan B. Dios solo tiene un plan que se está cumpliendo y se va a cumplir, porque Él no cambia. Por lo tanto, sus promesas tampoco cambian. Si Él dijo que estará contigo, estará contigo. Es que a veces no lo siento. ¿Cuándo dice Dios que es un sentimiento? No, Dios no es un sentimiento. Eh, entonces, ¿y por qué es incomunicable la inmutabilidad? Bueno, porque ya hemos dicho, no hay nada en la creación que sea inmutable. Nada. Solo Dios es inmutable. La infinidad de Dios básicamente es aquella perfección suya por medio de la cual queda libre de todas las limitaciones. Acá tenemos su infinita perfección, su eternidad. Por ejemplo, Salmo 92, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Primer libro de Reyes 8:27, pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Eso nos habla de la inmensidad de Dios, ¿no? Eh, Alguien conectaba la inmensidad de Dios tanto con su trascendencia, él, él no es como nosotros, pero también algunos conectan con su inmanencia, ¿no? Él está cerca de nosotros, Él está con nosotros, ¿no? Y también dentro de la infinidad de Dios, pues podemos ver su omnipotencia, Él es todopoderoso. Eh, Otro atributo incomunicable es la unidad de Dios. Primer libro de Reyes 8:60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, no hay otro. Primera carta a los Corintios 8:6, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Cuando hablamos de la unidad de Dios, estamos diciendo que solo hay un Dios. Llegaremos en este curso, vamos a tener creo que 2 o 3 clases sobre la Trinidad, no me quiero adelantar, pero cuando hablamos de la unidad de Dios, hablamos de que Dios es uno. Y
sobre todo en un mundo del Antiguo Testamento tan politeísta, donde las civilizaciones antiguas, lo que ahorita platicábamos, las civilizaciones antiguas comenzaron ellos a hacer sus propios dioses, que comúnmente, si tú ves un poquito la historia de las civilizaciones, te darás cuenta que todos esos dioses que los seres humanos han creado o crearon en su momento, tienen características humanas, son dioses cambiantes, son dioses que dependen de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque los seres humanos los crearon, por así decir. Cuando Dios llama, por ejemplo, a Abraham y empieza todo este caminar con Abraham específicamente, por así decirlo, no es que antes no, pero quiero tomar este ejemplo. Y cuando ya se establece la nación de Israel, de las cosas que constantemente se remarcan es Jehová Dios uno es. No te harás imágenes, como diciendo, no sigas la misma idea que las demás civilizaciones tienen, porque tú no eres como ellos. Yo soy tu Dios. Y fíjense que cuánto sentido nos da entender esto cuando leemos, por ejemplo, Levítico. Levítico, ahorita es mi tiempo devocional con Dios en Levítico, y cada vez le veo más sentido a Levítico, estas constantes leyes que no eran una carga sobre el pueblo, sino eran un elemento de decir, ustedes son llamados a santidad, porque yo soy santo, porque yo soy su Dios, ¿no? Entonces, tal vez para nosotros ya cristianos, el tema de la unidad de Dios, pues lo damos como un hecho, pero cuando vemos un poquito el contexto de Israel en el Antiguo Testamento, literalmente ellos iban contracorriente en este punto en específico. Entonces, nuestro Dios es uno. Ahora pasemos tantito a los comunicables. Vuelvo a repetir, la idea es que ustedes puedan también en su momento profundizar más en más atributos incomunicables. Eh, Tenemos la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu. ¿Y por qué es comunicable? Porque nosotros hemos sido creados, con un espíritu. Abro paréntesis. Independientemente cuál sea tu postura sobre la composición del ser humano, ya sea tripartita o bipartita, las dos posturas incluyen el hecho de que tenemos un espíritu, así tú seas tripartito o bipartito. Entonces, cuando hablamos de la espiritualidad de Dios, hablamos que es un atributo comunicable en el sentido de que nosotros tenemos también un espíritu y en ese sentido, por así decirlo, también somos seres espirituales. No en nuestra composición total, pero sí tenemos un espíritu, ¿no? Eh, Primera carta a Timoteo, el texto que ustedes leyeron, el cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. No le crean cuando un predicador diga que vio a Dios en un sueño, no le crean. Ahí dice que ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra, dice, y el dominio eterno. Dios es espíritu. Otro atributo comunicable es el conocimiento de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 3, porque el Señor es Dios de sabiduría. Job 12:13, en él están la sabiduría y el poder y el consejo y el entendimiento son suyos. Dios conoce todo. Esto es lo que se conoce también como la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios es una perfección divina por medio de la cual Dios, en una manera completamente única, se conoce y conoce todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillísimo y eterno. Nada más, perdón, un comentario en la espiritualidad de Dios. Ahí también podemos ver al que Él es un espíritu.
es obviamente lo que decíamos de su simplicidad, ¿no? Bueno, en el tema del conocimiento de Dios, me gusta este comentario donde dice, Él conoce todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillísimo y eterno. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento de Dios es perfecto. Número uno, su conocimiento es intuitivo, es decir, comprende de manera íntima y evidente. Él lo sabe todo. Su conocimiento no es reflexivo. O sea, Dios no dice, a ver, me voy a detener a meditar en esto para entenderlo mejor. No, eso lo hacemos nosotros. Él no reflexiona, nosotros sí. No. Por lo tanto, el conocimiento de Dios es intuitivo, no es reflexivo. Es innato, es inmediato, no es el resultado de un proceso de razonamiento, ¿no? Él lo sabe todo en todo tiempo, ¿no? No, él no va conociendo las cosas conforme se van dando, ¿no? Como decíamos, como elementos de reflexión o, o ir descubriendo cosas, no, nosotros sí, ¿no? Eh, es simultáneo, no es sucesivo, es decir, ve todo en su totalidad, no poco a poco, y para muestra tenemos la Biblia, tenemos Apocalipsis, Él sabe en qué termina todo. Vuelvo a repetir, a mí me parece, o sea, increíble el conocimiento de Dios, ¿no? Por eso me encanta la oración de Pedro en Hechos capítulo 1, cuando dice, Señor, muéstranos a quien tú elegiste, muéstranos lo que tú ya decidiste. Y eso debe cambiar nuestras oraciones. Esto es como, Señor, te abro mi corazón para pedirte esto, pero yo sé que tú sabes qué es lo mejor para mí y ayúdame a alinearme en lo que tú tienes para mí, ¿no? Eh, porque el conocimiento de Dios es completo, no es parcial. Nosotros solo vemos un poco de las cosas, no lo vemos todo, ¿no? Digo, para ejemplo, cuando Dios le dice a Samuel, ¿no? Yo veo el corazón, dice. Tú ves lo de afuera, pero yo veo el corazón, ¿no? Y junto al conocimiento de Dios, pues tenemos la sabiduría de Dios, ¿no? Que la sabiduría de Dios es definida como su inteligencia, dice Berkov, tal como se manifiesta mediante la adaptación de los medios a los fines. Él sabe lo que hace, él sabe cómo lo hace, él sabe cuándo lo hace y él sabe por qué lo hace, porque él es sabio. Mío es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia, el poder es mío, dice Proverbios 8:14, y nuevamente en la primera carta a Timoteos, eh, habla precisamente de que Él es soberano, Él es el Rey de Reyes, es el único que tiene inmortalidad y todos estos atributos que se despliegan, por así decirlo. Y esta sabiduría de Dios me gusta entenderla desde esta perspectiva, como una aplicación pastoral, por así decirlo. Eh, nosotros oramos por algo, no se da, y en lugar de quedarnos molestos porque eso no se dio, al entender la sabiduría de Dios, entonces, en lugar de reclamar o enojarnos, deberíamos de agradecer y poder decir, Señor, tú sabes cómo lo haces, tú sabes lo que haces, cómo lo haces, cuándo lo haces y por qué lo haces. Y si tú dices que no, eh, gloria sea tu nombre. Y miren, voy a poner un ejemplo aquí bien práctico. Eh, hay montonal de cosas que
yo de repente le digo a mi hija, oye, no hagas esto. Eh, vamos a poner un más práctico. Hace unos días estábamos fuera por un tema del ministerio y eran las 10 de la noche porque salí de predicar tarde y ella quería dulces, tipo 10 de la noche. Y le digo, no. Y pues como hija de un pastor me dijo, gracias papá por cuidarme. Gracias porque yo sé que tú me cuidas y gracias por negarme ese dulce. No, no creo. No. Quisiera que fuese así. Obviamente no se puso triste, puso a llorar. Ella no entiende. Le- le- y aun cuando, y su tío es odontólogo y me dan ganas de explícale por qué no puede comer dulces ya muy tarde por tema de sus dientes y todo un tema. Y aunque lo pueda entender, su corazón va a quedar con ganas de comer dulce, ¿no? Pero cuando ya crecemos un poquito, volteamos hacia atrás y decir, wow, a su manera, pero mis papás me cuidaron. Me dejaron caer una vez, pero bueno, aquí estoy, me cuidaron, ¿no? Y puedes decir, papá, mamá, gracias. Y perdón por tanto berrinche, no lo entendía, ¿no? Por eso hay papás que dicen, cuando tengas tus hijos vas a ver, ¿no? Porque no lo entendemos en su momento. Bueno, hay un montonal de cosas que Dios está haciendo para nuestro bien, pero no lo entendemos. Pero en la medida que crezcamos en la fe, debemos volvernos más agradecidos. Señor, no entiendo por qué esta puerta se cerró, por qué esto sucedió. No lo entiendo, Señor, pero creo que tú eres sabio. Y por cuanto tú eres sabio, tú sabes lo que es mejor para mí. Y Señor, te doy gracias, aunque ahorita me duele, aunque ahorita no lo entiendo, Señor, pero en fe seguiré caminando, ¿no? Tenemos la veracidad de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es aquella perfección de su ser en virtud de la cual cumple perfectamente la idea de la divinidad. Él es digno de nuestra confianza en en lo que Él nos ha dicho, en sus promesas, porque Él es verdad. Eh, Ber- creo, Berkov, tomando un poquito la idea de Babin, dice, Él es verdad en un sentido metafísico. Él es todo lo que como Dios debiera ser. Él es todo en un sentido ético, es decir, su palabra es verdad, lo que Él dijo se va a hacer, se va a cumplir. Él es verdad en un sentido lógico, porque conoce las cosas como realmente son. Entonces, Él es verdad en lo que es, Él es verdad en lo que dice y Él es verdad en lo que hace, ¿no? En nosotros los seres humanos, comúnmente eso le llamamos a integridad, ¿no? Ser hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿no? Eh, y obviamente del tema de la veracidad, de que Dios es verdad, es digno de confianza, pues se desprenden atributos como el hecho que Él es fiel. Nada más como una mención, hay quienes hablan también de otras clasificaciones, lo veíamos un poco, por ejemplo, atributos morales, que tenemos la bondad de Dios, donde podemos ver la bondad de Dios hacia sus criaturas, en la bondad de Dios se ve el amor de Dios, la gracia de Dios, la compasión de Dios, la paciencia de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Tenemos también sus atributos de soberanía, la soberana voluntad de Dios, eh, el soberano poder de Dios, la soberana providencia de Dios. Y en la dogmática reformada, bueno, específicamente en una dogmática que Clie sacó, que es como una versión resumida, eh, Babin clasifica precisamente también los atributos en incomunicables y comunicables.
Y en los incomunicables él pone, por ejemplo, la aceidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, la infinitud, la eternidad, la omnipresencia, la unidad, la simplicidad. Y en comunicables, la espiritualidad, la invisibilidad, el conocimiento, la sabiduría, la fiabilidad, la bondad, la santidad, la justicia, la omnipotencia y la santidad de Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? Quiero leerte esta cita de Fred Sanders en su libro Las profundidades de Dios, cómo la Trinidad cambia todo, que de hecho, la neta es un librazo, se los recomiendo. Ahí está, no sé si se ve. Ahí está. Se los recomiendo mucho. Las profundidades de Dios, cómo la Trinidad cambia todo, de Fred Sanders. Él dice, una de las formas típicas en que los evangélicos presentan el Evangelio es con la afirmación, Jesús te ama, ¿no? Cuando evangelizamos a veces así decimos, oye, Cristo te ama. Pero cuando llega el momento de tomar la medida completa de ese amor, tenemos que mirar más allá de las meras simpatías humanas. ¿Y por qué Fred Sanders dice esto? Porque muchas veces vamos diciendo, Cristo te ama, las personas empiezan a llegar a la iglesia, las cosas no empiezan a salir como ellos esperan, el, y entonces la pregunta surge, pero tú me dijiste que Dios me ama, ¿y por qué no están saliendo las cosas como yo espero? Ah, porque muchas veces el Jesús te ama que le dijimos, estamos usando más una idea humana de amor que el amor revelado en la Escritura. No. Fred Sanders cita a Meyer, a F.B. Meyer, precisamente predicando un sermón sobre Juan 15:9, cuando dice, como el Padre me ha amado, así os he amado yo, donde dice, ¿quieres saber cuánto te ama Jesús? Alma, antes de que puedas dominar esa aritmética, debes aprender otro modo de cálculo. Dime primero el amor de Dios Padre a su Hijo y yo te diré el amor del Hijo hacia ti. Dios nos ama con un amor perfecto, eterno, que muchas veces trasciende más allá de nuestro entendimiento. Y es cuando nuestro corazón puede encontrar consuelo nuevamente en los valles de sombra y de muerte que a veces pasamos, poder decir, yo sé que en Cristo, por la obra de Cristo, yo soy amado por Dios. Mis circunstancias no definen el amor de Dios. Las puertas cerradas en mi vida no definen el amor de Dios, ni siquiera las puertas que se abren. El amor de Dios es definido por quien Él es, porque Dios es amor. Me encantó esta cita de, de Fred Sanders. Jesús nos ama, pero no con un amor humano como el de nosotros podamos entender. Es un amor que va más allá de nuestro entendimiento. Y por cuanto nos ama, es por eso que no nos deja igual como nos encontró. Él está transformándonos día a día, a través de su espíritu, a través de su palabra, porque nos ama. Y bueno, a manera de tarea, eh, la idea es que puedan leer el ensayo El escondite de los santos en el día malo de Richard Sipe, y la idea es que ustedes puedan hacer una reseña crítica de su lectura y entregar la tarea en un formato PDF. Yo se los voy a mandar este ensayo de Richard Sipe. La verdad que son 4 hojas, no es tan grande, habla de un atributo de Dios. La idea es que ustedes lo lean y hagan una reseña crítica así sencilla de decir, estoy de acuerdo con el autor
cuando dice esto, o no estoy de acuerdo con el autor en este punto, ¿no? Y que parte de tu reflexión sobre el atributo de este ensayo, pues tú puedas también poner de ti cómo tú entiendes ese atributo que se nos describe en este ensayo titulado El escondite de los santos en el día malo.